La investigación que yo quiero hacer consiste en ligar a Frege con Kant, porque Kant también tiene una visión perspectivista del conocimiento. Y ya se los hemos platicado alguna vez, ¿no? Que pareciera que Kant fue un antecedente de Frege en más de una cosa, y una de ellas sería esta. Y eso tiene que ver con unas cuestiones de conocimiento, claro. Bueno, voy a cambiar estos cartuchos que ya están acabados. Híjole, pero no traigo azul. Digo verde. Bueno, vamos a empezar lo que tenemos para hoy. No estábamos viendo ya el sentido de los nombres propios. Y pues vimos cuál es la lectura que yo hago de este asunto. Perdón, voy a acabar de cambiar esto. En donde en lo que yo les comentaba era que en esta nota a pie de página donde Frege dice que el sentido del nombre Aristóteles es, por ejemplo, el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, o otro, el discípulo, el maestro de Alejandro Magno que nació en esta gira. Pues Frege escribe las definiciones del sentido de estos dos nombres en discurso directo. Y el discurso directo pues presupone la denotación. ¿Sí? Cuando hablamos o escribimos en discurso directo, es cuando mencionamos la denotación. Y así están escritas sus definiciones del sentido de Aristóteles y el sentido de, bueno, en las dos propuestas que él tiene aquí, ¿no? Como ejemplos. Entonces, la lectura que yo hago de esto es que cuando nos dice eso Frege, pues las descripciones sí figuran en discurso directo, pero se está presuponiendo, creo yo, ahí lo que se llama a veces en filosofía del lenguaje un contexto opaco, en donde no reina la libre sustituibilidad de idénticos de manera generalizada, ¿no? Es decir, que cualquiera de las descripciones se pueda sustituir por cualquier otra que se refiere a Aristóteles. Que eso es lo que sucede en el discurso directo, ¿no? Se supone que hay libre sustitución de cualquier término por otro que denote lo mismo. Y entonces, más bien, la idea que yo tengo de por qué escribió él así estas definiciones es porque sí se está refiriendo la descripción a Aristóteles cuando decimos, por ejemplo, esta, ¿no? Que también.
Cuando dice cosas como estas, que así es como tenemos una de las dos definiciones en las notas a pie de página, pues esto está en discurso directo. Y en principio debería poder ser sustituible por cualquier otra designación de Aristóteles, del filósofo. Pero en realidad la posibilidad de sustituciones aquí yo entiendo que más bien es limitada. O sea, sí se puede sustituir por otras descripciones de Aristóteles o que lo nombren a él, pero siempre en conexión con el sentido que el hablante que use el nombre Aristóteles esté dispuesto a atribuirle al nombre. Y eso depende de las creencias o conocimientos que tenga sobre Aristóteles. Entonces la libertad de sustitución aquí es limitada. Sí hay libertad de sustitución por otras descripciones, pero no por cualquiera. Porque en una de esas ponemos una descripción que nombre Aristóteles, pero que no exprese ninguna creencia o conocimiento del usuario del nombre sobre Aristóteles. Y en ese sentido, eso no expresaría un sentido para el hablante que use el nombre. Entonces la idea es que esta descripción, digamos, está expresando, más bien está funcionando para referirse a Aristóteles, pues sí, se refiere a Aristóteles. Pero se refiere a Aristóteles desde la perspectiva cognitiva del usuario del nombre Aristóteles. Y está en dependencia del conocimiento o creencias que tenga de Aristóteles, que expresan conocimientos perspectivistas sobre Aristóteles que tiene el usuario del nombre. Entonces un poco mi idea es esa, ¿no? Porque, por ejemplo, si reinara la libre sustitución de idénticos, uno podría poner simplemente el sentido de Aristóteles, entre comillas, es Aristóteles sin comillas. Es una posibilidad de sustitución aquí, ¿no? Sí, simplemente podría decir Aristóteles. Pero la idea es que el sentido, dice Frege, incluye el modo de presentación de la denotación. Y el modo de presentación, digamos, lo provee tanto el lenguaje como el contexto de interpretación en el que se interpreta el nombre, ¿no? ¿Se acuerdan lo que veíamos del triángulo? Y esto del punto de intersección de A y B, ¿no? Sí, entonces aquí está presupuesto un acceso perspectivista a la denotación que tiene el usuario del nombre, y esto está expresando una perspectiva cognitiva que tiene el usuario del nombre Aristóteles sobre Aristóteles mismo. Entonces, digamos que esta descripción, por ejemplo, esta se puede sustituir, por ejemplo, por alguna que sea sinónima de esta misma, donde haya sinonimia lingüística. Esa es una posibilidad de sustitución. Entonces podríamos ponerlo así, por ejemplo, ¿no? Una descripción sinónima de esta podría ser esta.
Antigüedad lleva yeisis aquí, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una descripción que sí podríamos sustituir por esta, bajo una condición. La condición es que el que usa el nombre Aristóteles le atribuya al nombre Alejandro Magno el sentido de ser el más grande conquistador macedonio de la antigüedad. Si el que usa el nombre Aristóteles al nombre Alejandro Magno le concede el sentido de ser el más grande conquistador macedonio de la antigüedad, estas dos podrían ser sustituibles. Y perdón, esta no es sinónima de la de arriba, ¿no? Para que fuera sinónima, tendríamos que haberla dicho de otra manera. A ver, voy a anotar la otra, que sí sería sinónima, ¿no? Por ejemplo, estas dos sí son sinónimas. El maestro Alejandro Magno, que nació en Estagira, y el mentor Estagirita de Alejandro Magno. Pero esta no es sinónima de la de arriba, sin embargo, podría expresar el sentido que tiene el nombre Aristóteles para quien le atribuye este sentido, siempre y cuando esa misma persona, al nombre de Alejandro Magno, le atribuye el sentido de ser el más grande conquistador macedonio de la antigüedad. Digamos que denote que conozca a Alejandro Magno bajo ese modo de presentación que da esa descripción. Entonces, por ejemplo, cualquiera de estas podría figurar como sentido del nombre Aristóteles siempre y cuando suceda lo que dije, ¿no? Que el mismo usuario del nombre Aristóteles diga que el sentido del nombre Alejandro Magno es ser el más grande conquistador macedonio de la antigüedad. En caso contrario, ¿no? Entonces diríamos así, ¿no? Por ejemplo, si la misma persona que le da a Aristóteles este sentido, al nombre Aristóteles, le da al nombre Alejandro Magno este otro, entonces esta podría ser sustituible por esta. Y estaríamos hablando del mismo sentido para el mismo usuario del nombre. Bien, y lo interesante es que la primera y la tercera sí son sinónimas lingüísticas, pero la segunda no es sinónima de ninguna de las dos. No hay sinonimia, porque el nombre Alejandro Magno no es sinónimo del más grande conquistador macedonio de la antigüedad. Ahí no hay sinonimia. ¿En dónde dijo que sería sinonimia? En el mentor, y el mentor. Sí, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a llamar esta la número 1, la número 2 y la número 3. Entre la 1 y la 3 habría sinonimia, pero entre la 1 y la 2 no hay, ni entre la 2 y la 3 tampoco, por supuesto. Pero esta podría ser un sentido adecuado del nombre Aristóteles para la misma persona
que a la vez que le da este sentido al nombre Aristóteles, le da este sentido a Alejandro Magno, al nombre. Y entonces sí. Entonces ahí la 1 y la 3 sería, no es cierto. Las 2, las 3 son del sentido A igual a, expresa un conocimiento. Bueno, si las pusieras de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, si pusieras la oración de identidad a Aristóteles sin comillas, igual a el maestro Alejandro Magno que nació en esta gira, esa es una oración de identidad de la forma igual a B. O cualquiera, ¿no? Aunque la pongas con la 2 o la 3, pero no en esta formulación, ¿no? Tienes que ponerla como oración de identidad. Sí, porque ahí Aristóteles es más bien un objeto Porque aquí estás hablando de la palabra, y cuando haces la oración de identidad y dices Aristóteles igual a, ahí es una oración de identidad en donde el nombre Aristóteles se refiere a Aristóteles. Aquí el nombre Aristóteles no se refiere a Aristóteles, se refiere al nombre, porque está entrecomillado. al menos sustantivo del nombre. Al menos sustantivo. Al nombre como signo lingüístico, por el entrecomillado. En cambio, en las oraciones de identidad no hay se ponen los nombres sin comillas. A y B no llevan comillas en las oraciones de identidad. Entonces sí se pueden hacer oraciones de identidad con las 3, ¿no? Esta igual a 1, perdone, con esta no. Sí, con las 3, ¿no? Oraciones de identidad sí se podrían hacer. Y serían de la forma igual a B. Y serían de las que Frege consideraría que expresan un conocimiento genuino. Bien. Entonces, vamos a decir que lo que, a mi modo de ver, Frege, cuando se enfrentó a que a veces lo llaman el enigma de la identidad, ¿no? Esto de que las oraciones de la forma A igual a B sean susceptibles de expresar conocimientos genuinos. Te decimos, ¿qué se requiere para que una oración de identidad sea verdadera? Pues que los dos nombres denoten lo mismo, que se refieran a la misma cosa. Si se refieren a la misma cosa, la oración es verdadera. Si se refieren a cosas distintas, es falsa. Y eso a veces se le llama la paradoja de la identidad. Sí, miremos Parece que todas las oraciones de identidad, si son verdaderas, son triviales y solo son interesantes cuando son falsas. ¿No? Eso se le llama la paradoja de la identidad. Pero, fíjense lo que detectó Frege, ¿no? Frege detectó que cuando afirmamos una oración de identidad, bueno, por un lado sabemos que para que sea verdadera, los dos nombres tienen que denotar lo mismo. Pero ¿qué es lo que afirmamos cuando afirmamos una oración de identidad? Pues lo que afirmamos es el sentido que la oración expresa. Eso es lo que se afirma, ¿no? Y fíjense que lo que dice Frege, ¿no? En la nota a pie de página, la número 1, cuando se refiere a las oraciones de identidad, dice, empleo esta palabra en el sentido de identidad y entiendo A igual a B con el sentido de A es lo mismo que B, o A y B coinciden. Es decir, cuando afirmamos una oración de identidad, lo que afirmamos de este tipo, lo que afirmamos es que A y B coinciden, o que A es lo mismo que B. Eso es lo que se afirma, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no?
Estos son nombres propios de Venus. Me parece que Espero es cuando aparece en la tarde, si mal no recuerdo. Es decir, esta es la estrella vespertina y esta es la estrella matutina. Nada más que ahí lo estamos diciendo con descripciones definidas y también se puede decir con nombres propios. Esto es de la forma A igual a B. Entonces, ¿qué es lo que afirmamos cuando afirmamos que Espero es fósforo? Pues que Espero y fósforo coinciden, o que Espero y fósforo son la misma cosa, como dice en la nota a pie de página. Eso es lo que se afirma. Y la oración es verdadera. Quiere decir que lo que se afirma es que la cosa Espero, o el cuerpo celeste Espero, es el mismo que el cuerpo celeste fósforo. O el planeta Espero es el mismo que el planeta fósforo. Son la misma cosa. Entonces lo que afirmamos cuando afirmamos una oración de identidad es que un objeto es idéntico consigo mismo. Y es cuando aparece la paradoja de la identidad, ¿no? Porque parece que si lo que afirma una oración de identidad es que un objeto es idéntico consigo mismo, ¿por qué esta expresa un conocimiento genuino? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra expresar un conocimiento genuino en una oración de ese tipo? Si lo que está afirmando, en el fondo, es que un objeto es idéntico consigo mismo. Está afirmando que Espero es lo mismo que fósforo. Y la solución de Frege es decir, pero lo que sucede es que este nombre denota a Venus bajo un modo de presentación muy distinto que este nombre. Sí, los dos nombres denotan a Venus, pero este nombre lo denota en un contexto muy distinto al contexto en el que este nombre denota a Venus. Son dos contextos tan distintos que no todo el mundo necesariamente sabe que Espero es fósforo, aunque son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos afirmando cuando afirmamos una oración de identidad, pues es el sentido expresado. Entonces, lo que estamos afirmando aquí es que un objeto es idéntico consigo mismo, pero sucede que como tiene dos modos de presentación tan distintos, esto no es una obviedad inmediata. No es inmediatamente obvio. Tuvo que ser un descubrimiento astronómico. Pues fíjense que estos dos nombres aquí, por ejemplo, figuran en discurso directo. Es decir, se refieren los dos a Venus. Y como están en discurso directo, en principio son sustituibles por cualquier otra designación de Venus. Es decir, cualquier otra expresión que designe a Venus se puede poner en lugar de cualquiera de ambos nombres. Por ejemplo, podemos poner Espero es igual a Espero. O fósforo es igual a fósforo. O Espero es igual a Venus. O Espero es igual al tercer planeta del sistema solar, así. Uno puede ir haciendo en principio todas esas. Eso, digamos, en principio es así, ¿no? Al lucero de la mañana. Sí, el lucero de la mañana, o la estrella de la mañana, el lucero de la tarde, etcétera, ¿no? Todas esas sustituciones se pueden hacer en principio aquí porque esto está en discurso directo. Pero ¿qué pasa cuando usamos el lenguaje? Por ejemplo, los hablantes del lenguaje, aunque alguien diga en discurso directo Espero es fósforo, esa persona no puede hacer todas las sustituciones posibles ahí que estamos mencionando, porque a lo mejor no las conoce. No está informado de todas ellas. Sin embargo, un hablante en discurso directo puede decir esto.
pero a lo mejor no puede hacer todas las sustituciones. Entonces, cuando decimos que aquí hay en principio libre sustituibilidad de idénticos, eso es cierto. Pero eso es en principio. Ya las sustituciones que realmente una persona haga dependen del conocimiento que tenga sobre Venus. De eso dependerá qué sustituciones pueda hacer aquí o reconozca como verdaderas y cuáles no. Entonces los hablantes, cuando hablamos, normalmente hablamos en discurso directo. Y normalmente cualquiera de nuestras palabras o términos referenciales, en principio, podrían ser sustituibles por cualquier otro que denote lo mismo. Pero eso es en principio, es como en teoría. En la práctica eso no sucede. Acuérdense lo que decía Frege, ¿no? El conocimiento completo de la denotación nunca podrá alcanzarse. Solo Dios podría hacer todas las sustituciones posibles aquí, que es lo que implica un contexto transparente. Bueno, pero algunas sí son asequibles a nosotros, sí. Son alcanzables y esas son las que podemos usar. Así es, pero lo que yo quiero que ahorita vean es que cuando decimos que algo está en discurso directo, lo que queremos decir es que en principio ahí reina la sustituibilidad de idénticos. Y un término se puede sustituir por cualquier otro que tenga la misma denotación. Y eso es en principio así, eso es correcto. Pero en la vida real eso no sucede. Y ese es el punto, yo creo que de Frege. ¿Sí? En el uso, digamos, en principio podríamos sustituir cualquiera de estos nombres por cualquier otro que desea una designación de Venus. Pero eso es en principio. En la vida real no podríamos hacer todas las sustituciones posibles aquí. Sustituibilidad o sustitutividad también se dice. La sustituibilidad de idénticos, ¿no? Entonces, en el uso real del lenguaje, cuando hablamos en discurso directo, en principio, nuestros términos referenciales son sustituibles por cualquier otro. Pero las sustituciones que de hecho hagamos dependen del conocimiento que tengamos de la denotación. Entonces, en el uso real del lenguaje, esa sustituibilidad en principio está abierta a todas las sustituciones posibles. En la vida real no sucede. Y es lo que quiso decir Frege cuando dijo que el conocimiento completo de la denotación nunca podrá alcanzarse. Entonces, ¿qué sucede cuando usamos en la vida real el lenguaje? Este para mí es el punto central que Frege descubrió con esto. O sea, cuando él se enfrentó a estas oraciones de identidad, yo creo que él descubrió que en el uso real del lenguaje siempre denotamos a los objetos desde puntos de vista que tenemos sobre ellos. Y sí nos referimos a ellos, pero siempre desde la perspectiva cognitiva que tenemos acerca de ellos. Y eso responde a cómo usamos de manera ordinaria y real el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de que en un contexto transparente hay libre sustituibilidad de idénticos, eso es verdadero, pero eso es verdadero en principio. ¿Quién podría hacer todas las sustituciones posibles? Solo Dios, y ningún hablante humano. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor pero es igual al planeta favorito de mi abuelita. Y ella nunca se lo dijo a nadie más que a mí. Y nadie más lo sabe. Excepto Dios. Dios podría decir, sí, mira, yo sé que este era el planeta favorito de tu abuelita y eso es verdadero. Pero ¿quién más lo sabría, no? Por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Y cuando usamos el lenguaje en la vida real, en la vida ordinaria, siempre hay esa que yo llame opacidad. Aunque aquí haya libre sustituibilidad de idénticos, en la vida ordinaria y real no podemos hacer todas las sustituciones posibles, aunque en principio esto esté abierto a todas las sustituciones posibles. Entonces Frege yo creo que de lo que se dio cuenta cuando dijo, a ver, yo quiero explicar por qué esto
sí expresa un conocimiento genuino, ¿no? ¿Por qué las oraciones de la forma igual a B amplían el conocimiento y las de la A igual a no? Siendo que lo que se afirma en ambos casos es que un objeto es idéntico consigo mismo. Pero estas no son triviales, o no siempre lo son, y las de la forma igual a A lo son. ¿Cómo explicar eso, no? Pues que cuando denotamos a los objetos con los términos con los que los referimos a ellos, siempre estamos presuponiendo un punto de vista perspectivista que involucra nuestros conocimientos y los conocimientos y creencias que tenemos acerca de los objetos de los cuales hablamos. Y eso es lo que proporciona el sentido que le damos a las palabras, o a los, por lo menos a los nombres que refieren a cosas, o a los términos que refieren a cosas. Entonces, esa es lo que yo creo que descubrió Frege, ¿no? Que cuando usamos el lenguaje real y usamos términos referenciales en la vida real, nos referimos a los objetos, sí, pero desde la perspectiva que los conocemos o que los podemos conceptualizar. Y eso puede ser tanto en el caso individual de un hablante particular como de toda una colectividad. ¿Sí? En el momento en el que no se había descubierto que esto era verdadero, la gente habría dicho, esta oración de identidad es falsa, o no sabemos si es verdadera, ¿no? Quizá dirían, lo más probable es que sea falsa. Por ejemplo, si en esa colectividad donde esta verdad todavía no se descubre, alguien dijera, pero es fósforo, eso sería verdadero, pero a lo mejor ni siquiera la gente que lo sabía, que formuló, conocía la verdad. Y era una verdad objetiva del mundo, ¿no? Y en realidad lo que esa persona estaba diciendo sin darse cuenta es que un objeto es idéntico consigo mismo. ¿Sí? Pero no lo podía, digamos, no lo podía saber. Es otra forma de decir que es más bajo la ignorancia. Sí, tenemos conocimientos parciales de las cosas, ¿no? Y desde la perspectiva que nos da nuestro conocimiento individual, pero también la cultura en la que vivimos, la época en la que vivimos, y yo creo que todo eso está incrustado en la noción de sentido de Frege, ¿sí? Y es una noción que apunta, yo creo, hacia la comprensión del uso real del lenguaje que hacemos los hablantes. Yo creo que era lo que quería también explicar Frege aquí, ¿no? Con esto. En la comprensión del uso real del lenguaje que hacemos los hablantes, a veces hay verdades de la forma igual a B que tardamos mucho en descubrir, y aunque lo que están afirmando es que un objeto es idéntico consigo mismo. ¿Sí? Y podemos tardar siglos en descubrir que eso es cierto. Porque hablamos de pero hablamos de fósforo, pero no sabemos que es la misma cosa. Repito, entonces, por ejemplo, yo creo que la formulación del sentido del nombre de Aristóteles de Frege en estos términos, bueno, él propuso el 1, ¿no? Nada más, estos ya los propuse yo, pero cuando dice esto él, yo creo que con toda la intención lo formuló en discurso directo. O sea, no fue un error, no fue un descuido, no fue que escribió a lo descuidado, ¿no? Como algunos autores lo han interpretado, ¿no? Porque yo creo que sucede lo mismo con esta oración, por ejemplo, con todo lo que les acabo de decir de ella, ¿no? Aunque esté en discurso directo, y en principio cualquiera de los dos nombres se puede sustituir por cualquiera que sea correferencial, las sustituciones que hagamos de hecho siempre van a estar limitadas por el conocimiento que tengamos de la referencia del nombre, y no vamos a poder hacer sustituciones
con términos que no sepamos si son correferenciales a este o no. Como el que yo les decía, ¿no? El planeta favorito de mi abuelita. Y resulta que es Venus, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder hacer esa sustitución? Pues mi abuelita, y si me lo contó a mí, yo también, y párale de contar, nadie más, ¿no? Entonces, eso también sucede aquí. Y yo creo que lo que Frege quiso decir aquí es lo mismo que podemos observar acá, que en el uso real del lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos en discurso directo, pues sí denotamos los objetos y sí nos referimos a ellos, pero siempre nos estamos refiriendo desde el punto de vista desde el cual tenemos acceso a ellos o los conocemos, y no desde otro. ¿Sí? Entonces, a mi modo de ver, eso es lo que se está expresando en esto que puso Aristóteles, del sentido de Aristóteles Frege aquí, ¿no? Y la otra que dio también, ¿no? Del maestro de Alejandro Magno y discípulo de Platón. Sí, es una cláusula subordinada. Sí. Lo que pasa es que son como, estamos hablando, o las frases más bien están refiriendo a dos propiedades de Aristóteles, ¿no? Por un lado, tuvo la propiedad de haber sido el maestro de Alejandro Magno, y por otra, la de haber nacido en esta gira. Ahora, Alejandro Magno pudo haber tenido muchos maestros, y individuos que nacieron en esta gira pueden haber sido muchos, pero cuando combinamos esas dos propiedades, hay un único individuo que las cumple, y ese fue Aristóteles, de haber nacido en esta gira y haber sido maestro de Alejandro Magno. Entonces las dos están expresando conocimientos acerca de Aristóteles, las dos frases, y cuando las combinamos es como una propiedad compleja que solo Aristóteles cumple y nadie más. Entonces esta frase por eso se refiere a él, porque cuando combinamos esas dos propiedades resulta que se vuelven una propiedad de un individuo único, o una propiedad individual, podríamos decir, no de muchos, sino de uno solo. Entonces, pues para Frege así se expresaba el sentido, pues, ¿no? Con esto. Entonces, esta información de dónde sale. Para que alguien le pueda adjudicar esto como sentido al nombre, esto que dice Frege aquí, o combinar estas dos propiedades en esa frase para que se vuelva una propiedad individual, quiere decir que esa persona ya sabe que Aristóteles tenía esas propiedades. ¿Sí? Es decir, ya tiene conocimiento de que Aristóteles es tanto maestro de Alejandro Magno como que nació en esta gira, y por eso las usa como sentido del nombre. Entonces, esta frase no es una guía hacia la referencia que usa el hablante. No es algo que le permita, digamos, que una vez que entiende la frase, ¿sí? Como quien dice, ya tiene la información suficiente para localizar quién fue Aristóteles, como si esta frase fuera su guía para descubrir quién fue Aristóteles. Esa es una tesis que se le ha adjudicado a la noción de sentido de Frege. O sea, que negarías el sentido común de... Sí, claro. Yo creo que a veces el sentido funciona así, pero no siempre. Y yo creo que en el caso general no funciona así. ¿Sí? En el caso general, el sentido que digamos, este tipo de sentido que dice Aristóteles que le damos a Frege, que le damos a los nombres, se lo damos porque ya sabemos cuál es la referencia del nombre y elegimos propiedades de la referencia para usarlas en las frases que dan el sentido del nombre, como esta. Pues porque ya sabemos que el nombre se refiere a Aristóteles. No es nuestra guía para buscar la referencia en el mundo, que es lo que muchos han dicho. ¿Sí? Creo que tiene sentido en cuanto a la comunicación, ¿no? Cuando dos hablantes se comunican y uno pretende emitir información. Puede ser. ¿Cobra sentido esa
Claro, puede ser, pero, claro, puede ser, pero por ejemplo, imagínate que tú usas el nombre Aristóteles y tú le das este sentido y platicas con alguien, y ese alguien te pregunta, oye, ¿quién fue ese Aristóteles? Y tú le contestas, pues fue el maestro de Alejandro Magno que nació en esta gira. En ese caso, esa frase a la otra persona sí le puede servir como guía a la referencia, pero no a ti. Tú ya sabes que eso se refiere a Aristóteles. Tú ya lo sabes. Y por eso la usas para expresar el sentido. Porque ya sabes que se refiere a Aristóteles, ¿no? Sí, entonces, al otro le puede haber servido de guía, pero a ti no. A menos que otro te haya pasado a ti el nombre de la misma manera. Eso pudo haber sucedido, ¿no? Pero muchas veces el sentido que le damos a los nombres, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, de objetos que conocemos de manera directa nosotros, ¿no? Por ejemplo, personas, lugares, pues nosotros mismos elaboraríamos el sentido, ¿no? Por ejemplo, una madre que tiene a su hijo primerizo y lo lleva a bautizar, y le pone tal nombre, ¿no? Pues podría usar la frase mi único hijo como sentido del nombre. Pero ahí sería absurdo pensar, a ver, esa frase a la madre fue su guía para que descubriera quién era su único hijo. Eso suena totalmente absurdo. Primero supo quién era su único hijo y luego le puso el nombre. Y luego usó la frase como sentido del nombre. Yo creo que en muchas ocasiones, digamos, para darle sentido a lo que dice Frege, el sentido que le adjudicamos a los nombres es porque ya sabemos cuál es la referencia y nosotros mismos entresacamos las propiedades que metemos en estas frases como sentido del nombre, ¿no? Y no son nuestra guía hacia la referencia. Digo, el ejemplo de la madre suena muy absurdo, ¿no? Es decir, que la madre se da cuenta de que ese es su hijo hasta que ya lo bautizó, ya tiene el nombre y usó la frase mi hijo como sentido. Qué absurdo, ¿no? Eso es totalmente absurdo. ¿Sí? Antes de que ella eligiera la frase mi único hijo como sentido del nombre, ya sabía quién era su hijo. Y a lo mejor ya sabía qué nombre le quería dar también. Y ya lo estaba llamando así desde antes de llevarla a bautizar o al registro civil, ¿no? Entonces sí, a veces los nombres funcionarían como guía para la referencia, ¿no? Pero no sería el caso universal, ¿no? Ni general. Yo creo que no. Digamos, es porque ya sabemos que un nombre tiene una referencia que podemos elaborar estas frases y usarlas como sentido. Y no es que estas frases nos permitan descubrir la referencia, sino es porque ya sabemos cuál es la referencia, de ahí sale esto, de un conocimiento que ya tenemos de la denotación. Entonces, lo que tú comentabas la vez pasada, ¿recuerdas? Lo de la teoría causal de Kripke, de la de referencia, eso se puede combinar con esto, o sea, no hay contradicción. Cuando uno ve que la noción de sentido de Frege se puede entender de manera coherente de ese modo, ¿sí? Uno diría, pues claro, ¿no? Gracias a que la teoría causal de Kripke es correcta, podemos hacer lo que dice Frege, porque esa teoría nos explica cómo es que el nombre tiene denotación, tengamos o no a la disposición estas frases, ¿no? Y yo creo que estas frases no, en el caso general, no es que sirvan de guía para la referencia, más bien nos explican que lo que tenemos es un acceso
cognitivo perspectivista sobre la denotación de los nombres que usamos, de los términos singulares que usamos, y no solo en oraciones de identidad, ¿no? Yo diría que todo el tiempo que estamos usando el discurso directo en la vida real, diríamos la libre sustituibilidad de idénticos es verdad, pero es en principio. Eso es una cosa en principio, y nuestras posibilidades de sustitución están limitadas. ¿A qué? A lo que conocemos, a lo que sabemos de los objetos, ¿no? Quizá mientras más conocimiento tenemos de los objetos, tenemos más acceso a sustituciones. Pero en el uso real de la lengua, nuestras posibilidades de sustitución son siempre limitadas. Entonces a mí me parece que lo que está explicando Frege, con su noción de sentido, es el uso real del lenguaje. Y que siempre que usamos el lenguaje, en discurso incluso directo, el sentido está presente. O sea, sí denotamos a los objetos, pero los denotamos desde la perspectiva que los conocemos. Involucra todo tipo de creencias, conocimientos que tenemos acerca de ellos. Y yo diría que ya ampliando un poquito más la perspectiva de Frege, hasta los prejuicios entran ahí, ¿eh? En la noción de sentido que podemos adjudicarle a los nombres, ¿no? Ahí podríamos meter nuestros prejuicios también. Como parte de lo que nos da el sentido del nombre. Porque si el sentido no es la guía a la referencia, en una de esas, en el sentido que tú le adjudicas un nombre, le metes tus propios prejuicios. De lo bien o mal que te cae alguien, por ejemplo, ¿no? Y eso lo involucras en la expresión del sentido. Por eso les decía que esto es muy de la pragmática del uso del lenguaje, ¿no? Yo creo que Frege se estaba queriendo referir al uso real de la lengua, cómo la usamos. Y a mi modo de ver, lo que él descubrió fue eso, ¿no? Tratando de explicar por qué esto expresa un conocimiento genuino, ¿no? Esa es la manera como yo leo la teoría del sentido de Frege, ¿no? Bueno, pasaríamos a otro tema, pero no sé, podemos cerrar esto si alguien quiere comentar o preguntar algo. ¿Dudas, preguntas, observaciones? ¿No? ¿Les quedó claro a todos entonces el asunto de lo del sentido? Y fíjense, todo eso salió de cómo está escrito esto aquí y de qué sucede en la vida real con esto. ¿Sí? Porque aquí hay libre sustituibilidad, pero eso fue un descubrimiento tardío de la humanidad. ¿Y por qué? Pues porque el acceso a la denotación es perspectivista y depende del conocimiento que se tiene, ¿no? Y esto es tanto individual como cultural y de épocas y de culturas. O sea, todo eso está ahí metido en la noción de sentido de Frege, ¿no? Yo creo que es una noción muy rica que yo de todo lo que he leído de filosofía del lenguaje, nadie tiene esa perspectiva más que Frege. Es al único al que se la he leído, por lo menos en la lectura que yo hago de Frege, es a él mismo, y nadie más lo siguió por esa línea, ¿no? De que estaba hablando del uso real de la lengua y se dio cuenta de que tenemos un acceso perspectivista a los objetos, y de ahí sacó él la idea del sentido y pudo explicar por qué esto expresa un conocimiento genuino, a pesar de que lo que afirma es que un objeto es idéntico consigo mismo. Quien afirme que éspero es fósforo, lo que está afirmando es que el objeto éspero es el objeto fósforo, es decir, son el mismo objeto, son la misma cosa. Pero claro, bajo perspectivas cognitivas distintas, ¿no? Aquí sería como lucero de la tarde y aquí como lucero de la mañana. Un poco por ahí va la cosa, ¿no?
Sí. Distintas. Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los dos nombres se refieren al mismo objeto, pero desde perspectivas cognitivas distintas. Aquí es Venus cuando aparece en la tarde, esa es la perspectiva cognitiva presupuesta, y aquí es el mismo planeta Venus cuando aparece en la mañana. Y son contextos de aparición de Venus tan distintos que eso fue un descubrimiento tardío de la humanidad. ¿Sí? No era obvio de entrada para la humanidad que esto era cierto. Eso se descubrió ya culturalmente hablando en un momento tardío de la humanidad, que al parecer los babilonios lo descubrieron. Eso. Bien. Bueno, si no hay algo más, continuamos con el texto, ¿no? Con lo que viene después. Vamos a la página 6. Donde, como Frege ya reconoció estos tres elementos, lo que él llama signo, sentido y denotación. A ver, antes déjenme comentarles algo. No, vamos a continuar. Ella reconoció que existen estos tres elementos, signo, sentido y denotación. Entonces ahorita lo que va a explorar es cuáles son las conexiones entre esos tres elementos. Es lo que viene en el primer párrafo de la página 6. ¿Cómo están conectados? Entonces lo primero que dice Frege es que la conexión normal es que a un signo le corresponde un sentido y al sentido una denotación. Sí, es tal como lo dice Frege, ¿no? Sí, a ver, lee la frase completa. La conexión normalmente de un signo, su sentido y su denotación es de tal tipo que al signo corresponde un sentido determinado. Sí. Y a este a su vez una denotación determinada. Esa es la conexión normal. A un signo le corresponde un sentido y a un sentido una denotación, ¿no? Fíjense, en este ejemplo, ¿cómo sería la cosa, no? Aquí está el signo, que es el nombre. Al nombre le corresponde este sentido. Ahora, este sentido ya incluye a Aristóteles, pero bajo un modo de presentación, ¿sí? Que es mediante el señalamiento de dos propiedades, la de haber sido el maestro Alejandro Magno y haber nacido en esta gira. ¿Sí? O sea, esta frase denota a Aristóteles, pero lo denota de una manera peculiar, destacando esas dos propiedades, ser maestro de Alejandro y haber nacido en esta gira. Y la denotación es Aristóteles mismo. Es como si hubiera una duplicidad, ¿no? Porque esto ya denota a Aristóteles. Entonces, ¿cómo está eso de que al signo le corresponde un sentido y al sentido una denotación? Si parece que la denotación ya está asimilada aquí. Yo creo que eso se puede aclarar, o puede haber ya mucha claridad por qué, digamos, ¿por qué mencionar la denotación si aquí ya está presupuesta la denotación, ¿no? Porque esto está en discurso directo.
Entonces aquí ya estamos presuponiendo la denotación del nombre, ¿no? Porque esto es Aristóteles bajo un modo de presentación que me da la frase que está ahí escrita, ¿no? Entonces cuando decimos que hay signo, sentido y denotación, como que suena redundante porque decir, bueno, la denotación ya está aquí, porque esto está en discurso directo y esto denota Aristóteles. Pero yo creo que eso se puede aclarar, uno lo puede aclarar mucho hasta que vemos lo que es el juicio para Frege. Cuando vemos lo que es el juicio para él, yo creo que es cuando podemos decir, bueno, aquí de alguna manera ya está incluida la denotación, pero está incluida bajo un modo de presentación. ¿Cuál? Pues la de ser el maestro de Alejandro Magno que nació en esta gira. Ese es un modo de presentación de Aristóteles, porque es una propiedad individual que él y solo él tuvo. Entonces eso, ahí está presente Aristóteles, pero bajo ese modo de presentación. En cambio hay una manera de hablar de la denotación totalmente desligada de cualquier modo de presentación. Y eso sale con toda claridad cuando uno estudia lo que dice sobre el juicio Frege en páginas más adelante. Pero eso lo vamos a dejar hasta que entremos a ese tema. Cuando entremos volvemos a eso. ¿Sí? Porque repito, aquí ya parece que si ya esto está en discurso directo, parece que ya es redundante mencionar la denotación porque ahí está incrustada. Por ser discurso directo eso. Pero eso lo vamos a dejar ahorita nada más como un problema pendiente, ¿no? Entonces esa es la conexión normal que dice Frege. A un signo le corresponde un sentido, y a este sentido dice una denotación, que sería ya pues Aristóteles de carne y hueso. Digamos, Aristóteles de carne y hueso tenía las propiedades de ser maestro de Alejandro Magno y haber nacido en esta gira, pero tenía muchas otras, no solo tenía esas. ¿Sí? Digamos, Aristóteles mismo tenía esas dos propiedades, pero tenía infinidad de propiedades más. ¿Sí? Un cúmulo enorme de propiedades, ¿no? Aquí lo estamos destacando nada más a partir de esas dos propiedades. Lo estamos denotando a partir de esas dos. Pero ya la denotación misma, que es Aristóteles de carne y hueso, tenía una infinidad de propiedades que van más allá de estas dos. Y que el conocimiento completo de eso nunca podrá alcanzarse, como decía Frege. El conocimiento completo de la denotación nos es imposible, inasequible, ¿no? Bueno, luego dice pues Frege, ¿no? Al sentido le corresponde un sentido y al sentido una denotación. Y dice Frege, a una denotación dada o un objeto no corresponde solamente un único signo. Pues sí, ¿no? Eso es cierto. A Aristóteles de carne y hueso, pues le corresponde el signo, este que está aquí entrecomillado, Aristóteles. Pero también esto, el maestro Alejandro Magno, ese es otro signo, ¿no? O el autor de la metafísica, y tenemos otra frase que lo denota, y infinidad de otras, ¿no? Entonces hay una infinidad de signos que denotan a Aristóteles. Por eso dice que a una denotación no le corresponde solamente un signo. Y luego dice, el mismo sentido tiene expresiones diferentes en lenguajes diferentes o aún en el mismo lenguaje. También es cierto. El mismo sentido. Por ejemplo, el mismo sentido podría ser este, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando pensamos que el sentido del nombre Aristóteles
puede ser el número 1 y el número 3, ahí tenemos expresiones diferentes, pero el mismo sentido, porque las frases son sinónimas. Entonces tenemos expresiones diferentes para el mismo sentido. Esta no, porque esta ya es otro sentido. Pero estas dos, porque son sinónimas, expresarían el mismo sentido, la 1 y la 3. Esta ya estaría expresando un sentido que solo cuando el que usa el nombre Aristóteles le da el sentido al nombre Alejandro Magno de haber sido el más grande conquistador macedonio de la antigüedad, entonces ya podríamos decir que esta podría expresar el mismo sentido también, pero solo bajo esa condición. En caso contrario, solo estas dos que son sinónimas lingüísticas, ¿no? Y cualesquiera dos frases sinónimas lingüísticas expresarían el mismo sentido, si es que una de ellas expresa un sentido. Por ejemplo, decimos la estrella de la mañana o el lucero del alba. Por ejemplo, esas son sinónimas. O la estrella matutina, la estrella de la mañana, la estrella matutina, el lucero de la mañana, todas esas expresan el mismo sentido y son en español. Ahora, por ejemplo, dos frases que expresen el mismo sentido pero que no sean del mismo lenguaje: The Morning Star y la estrella de la mañana. Ahí tenemos otra vez dos frases que expresan el mismo sentido, porque una es la traducción correcta de la otra al inglés o del inglés al español. Entonces tenemos que, es verdad lo que dice Frege entonces, ¿no? Desde dentro de su teoría. El mismo sentido tiene expresiones diferentes en lenguajes diferentes o aún en el mismo lenguaje. Pues sí, con los ejemplos que acabamos de ver diríamos, pues sí, sí es así. Sobre todo el caso más sencillo es buscar frases sinónimas, ¿no? Una frase que exprese un sentido, le buscamos un sinónimo en el mismo lenguaje y ya tenemos un ejemplo. Si hacemos la traducción correcta de ella a otro lenguaje, ya tenemos lo que sucede con dos lenguajes diferentes, ¿no? Cómo es que frases distintas pueden expresar el mismo sentido. Y luego dice que puede haber excepciones a esto, ¿no? Dice Frege después, ¿no? A cada expresión perteneciente a una configuración completa de signos debería corresponder ciertamente un sentido determinado, pero los lenguajes naturales no cumplen con esta condición y debemos darnos por satisfechos si la misma palabra tiene el mismo sentido en el mismo contexto. Y aquí puede haber ejemplos muy sencillos de que muestren eso. Les pongo uno, ¿no? Es un ejemplo que ya usaron. Tienen la frase el hijo de María. A lo mejor en un contexto dado, alguien que se llama Juan, digamos, el sentido de ese nombre es ser el hijo de María. Pero esta frase en un contexto se puede referir a una persona y en otro contexto a otro, porque puede haber muchas Marías que tengan un hijo. Entonces en un contexto el hijo de María es fulanito de tal, en otro contexto diferente el hijo de María es sutanito, y es la misma frase, pero cambia de sentido. ¿Sí? Con el cambio de contexto el sentido ya no es el mismo, ¿no? En un contexto el hijo de María es fulano y en otro contexto el hijo de María es sutano. Y son las mismas palabras. Entonces lo que dice Frege es, pues, conformémonos con que las mismas palabras en el mismo contexto tengan el mismo sentido, que es lo que normalmente, por fortuna, sucede, ¿no? Cuando usamos el lenguaje de manera ordinaria,
¿sí? Aunque esta frase en distintos contextos puede nombrar a distintas personas, ¿sí? Porque la denotación del nombre María puede cambiar de un contexto a otro. Y resulta que puede haber muchas Marías que tengan un único hijo. Y la frase el hijo de María correctamente lo designaría al hijo en distintos contextos, ¿sí? Pero normalmente en un solo contexto estas cosas funcionan bien. Cuando no nos salimos del mismo contexto, ¿no? ¿Sí? Normalmente cuando esta frase se usa y es efectiva en un contexto, es porque en ese contexto hay una única María que tiene un hijo. Y entonces la frase solo se va a referir al hijo de esa María. Si en el mismo contexto hubiera dos mujeres llamadas Marías y las dos tuvieran un único hijo, esta frase ya se vuelve confusa. Porque cuando uno diría, oye, llama al hijo de María, uno se queda, pues, ¿a cuál? Dime a cuál, porque hay dos Marías y por lo tanto hay dos hijos distintos de dos Marías distintas. Eso puede suceder, pero normalmente en un contexto, cuando esto se use de manera adecuada, es porque hay una única María que tiene un único hijo, y la frase denota solo al hijo de esa mujer que se llama así. Entonces, esto puede suceder, ¿no? Que la misma frase, en distintos contextos, cambie de sentido. Por eso dice que los lenguajes naturales no cumplen con la condición, ¿no? De que a una frase que dice que forma una configuración completa de signos, como esta, dice, debería corresponder ciertamente a un sentido determinado, pero los lenguajes naturales no cumplen con esta condición. Pues sí, ahí tienen un buen ejemplo, ¿no? Esto no necesariamente cumple con esa condición. Dice, y debemos darnos por satisfechos, y este es el añadido, si la misma palabra tiene el mismo sentido en el mismo contexto. Por ejemplo, aquí piensen, ¿no? María es una sola persona. Entonces, en el mismo contexto, este nombre no va a cambiar ni de sentido ni de denotación. Y esta frase se va a lograr referir a su hijo en ese contexto. En otro contexto ya cambiará todo, ¿verdad? Pero mientras no salgamos de ese contexto, las cosas pueden funcionar bien. O sea, todo esto está girando alrededor, dice Frege, de la conexión entre signos, sentido y denotación. Todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Si tienen dudas o preguntas, hablen, porque los veo a todos muy callados. Si algo no queda claro, o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pues intervengan, ¿no? O tienen una observación también. Yo no ver si me quedó claro cómo funcionaría en el caso del hijo de María. A ver. Si solo dice que obedece en un contexto, sí se le puede aplicar totalmente, en este caso, una denotación perspectiva, y no funcionaría totalmente. Solo a un hijo que sea María y que su hijo, bueno, sí. sea. Sí, aquí ya no estaba hablando tanto de perspectivas, aunque estarían presupuestas, ¿no? Pero piensa en la frase en abstracto, ¿no? El hijo de María. O imagínate en cuántos contextos reales no se podrá usar de manera adecuada esta frase, pero la mujer que se llame María puede ser muy distinta, ¿no? Porque puede haber muchas Marías, ¿no? Y puede haber muchas Marías que tengan un único hijo. Entonces esta frase, en distintos contextos, se podría aplicar adecuadamente para denotar a un hijo varón de una tal María. Pero en contextos distintos, ese hijo puede ser distintas personas, no el mismo, ¿no? Por ejemplo, en un contexto el hijo de María es Juan, en otro contexto es Luis, en otro contexto es José, ¿sí? Porque la frase se puede aplicar
como hay muchas Marías y muchas pueden tener un único hijo, en distintos contextos el hijo de María puede ser muy distinto. Es decir, a la persona que denota toda la frase el hijo de María, puede ser Juan, Luis, Pedro, José, Alfredo, en fin, ¿no? Puede haber infinidad de individuos que sean hijos de distintas Marías, por supuesto. Entonces, si cambias el contexto, el sentido de toda la frase cambia. Y la denotación también. Se volvería ambigua si María tiene dos hijos, ¿no? Así es, ya no funcionaría En bien. el círculo social hay dos Marías que tienen El mismo hijo ya es confusa, ya no sabes a cuál te estás refiriendo, no confundirlos. Perdón, ¿querías comentar algo? Tal vez aquí esa igualdad, no sé, si existe o no existe, o ¿A cuál igualdad te refieres? sea, Perdón? si dijéramos, no sé, Luis, el hijo de María, igualdad. Ah, ok, vamos a decirlo así. Generamos una oración de identidad, ¿no? El hijo de María es Luis, decimos. Ok. Bueno, se abriría más esa ambigüedad. Es un poco complicado. Sí, pero mira, yo creo que lo que Frege nos quiere dar a entender y hacer notar es que nos demos cuenta que el uso del lenguaje es muy contextual. ¿Sí? Eso ya se veía desde el punto, ¿se acuerdan del ejemplo? El punto de intersección de A y B es igual al de punto de intersección de B y C, ¿no? Yo les decía, miren, esta oración, ¿sí?, interpretada a la luz de distintos diagramas, dice cosas distintas, y es una y la misma oración. ¿Se acuerdan? Les ponía 3 ejemplos distintos. El de Frege, que es el triángulo, pero luego poníamos un cuadrado, y luego pondríamos 2 paralelas cruzadas por una recta. Y podíamos jugar con la misma oración y entender que se está hablando de 3 cosas muy distintas. ¿Sí te acuerdas de ese, que lo pusimos al pizarrón? Lo mismo sucede con esto. O sea, es exactamente el mismo caso, ¿no? Porque la interpretación del lenguaje es muy contextual. O sea, el lenguaje natural es, por así decirlo, terriblemente contextual. Es muy contextual el uso del lenguaje ordinario. Y este ejemplo es muy claro en eso, ¿no? Tú mismo lo decías. ¿Cuántos hijos de María no habrá en el mundo y cuántos Luises, no? Pues muchísimos. Pero por eso dice Frege, no conformémonos con que las mismas palabras en el mismo contexto conserven el mismo sentido. Y eso suele suceder. O sea, eso es lo que nos salva de caer en mucha confusión con el lenguaje ordinario. ¿Sí? Porque es raro, digamos, que en un mismo contexto esto pueda ser verdadero de 2 Marías y 2 Luises. Puede suceder, pero no es común. Entonces, lo que sucede es que el uso del lenguaje ordinario es muy contextual y se interpreta o se entiende de maneras distintas en contextos distintos. Se tiene que interpretar de qué se está hablando de manera distinta en contextos distintos. Y si lo piensas con este ejemplo, pues eso sucede. Y era lo que sucedía en el mismo enunciado geométrico, ¿no? Que parecería que ahí no habría este tipo de problema de ambigüedad. Cuando decíamos el punto de intersección de A y B es igual a el punto de intersección de B y C. Y yo decía, no, depende. Si yo te pongo un triángulo, se entiende una cosa. Si yo te pongo un cuadrado, esa misma oración se entiende de otra manera. Y si te pongo 2 paralelas cruzadas por una recta, es otra cosa, ¿no? Era así, ¿no? Fíjate, aquí tenemos el punto de intersección de A y B. Aquí está. El punto de intersección de B y C. Aquí está. En este diagrama esa oración de Frege es falsa. Y en el dibujo que se hace a la luz de lo que dice Frege es verdadero. Y es la misma oración. El dibujo de Frege era este.
A, B y C. Aquí el punto de intersección de A y B es el mismo que el de B y C, pero aquí no, y es la misma oración, y en un caso es verdadera y en el otro es falsa. Aquí es falsa y aquí es verdadera, y es la misma oración. ¿Por qué? Porque cambiamos de contexto, y las palabras se entienden de manera distinta, o se les adjudica, diría Frege, sentidos distintos en contextos distintos. Pues lo mismo va a pasar aquí. En una vecindad esto puede ser verdadero de cierta María y cierto hijo, ¿no? Y en otra colonia o en otra casa será verdadera de otras personas. Y en algunos casos será falsa, a lo mejor si hay un hijo de María y hay un Luis, pero ese Luis en ese contexto no es hijo de María, es hijo de otra mujer que se llama de otra manera. Si se dan cuenta, es exactamente la misma situación que esta. Entonces lo que Frege está remarcando todo el tiempo con estos casos y estos ejemplos es que el lenguaje ordinario es muy contextual y se puede entender de maneras distintas en contextos distintos. Y esos son cambios de sentido, es lo que te diría Frege. El sentido cambia de un contexto a otro. Perdón, ¿querías decir algo? A ver. Hace unos meses yo llegué a la casa de una amistad y me llegaron familiares de Estados Unidos a visitar. Sí, ahí es el mismo signo con sentidos distintos, ¿no? El mismo signo, es uno de los casos que dice Frege también, ¿no? El mismo signo puede tener sentidos distintos, y es esto, ¿no? El hijo de María, digo, es un ejemplo no tan divertido, pero también aquí el mismo signo puede cambiar de sentido en contextos distintos. Y es lo que sucede ahí entre el inglés y el español, ¿no? A ver, perdón, no te escuché bien. Me acordé del ejemplo que ponía sobre el hijo de María, Ajá. de que la película de Terminator es como el problema que se encuentra en la máquina, que está buscando a Sarah Connor para matar al que dirige la rebelión contra los Okay. Llega al pasado y pues, se echa todas las Sarah A Connor. todas, órale. Menos a la que se debía echar, ¿no? Porque no explicaron el Claro, contexto, ¿no? así es. Era, o sea, claro. cómo la tenía que diferenciar de las demás. Sí, Solo sabía el nombre. y no tenía más datos. Claro. Sí, le tendrían que haber dado un contexto, ¿no? Por ejemplo, la que vive en tal lugar, ¿no? O la de que tiene tal papá o qué sé yo, ¿no? Para identificarla de alguna manera, ¿no? Sí, ese es el lenguaje ordinario, ¿no? Es muy contextual y es lo que Frege nos está, como le va dando distintas vueltas a ese asunto, ¿no? El lenguaje ordinario es muy contextual. ¿Bien algo más sobre esto? ¿Alguna otra cosa? Entonces recuerden, esto es bien contextual, ¿no? La noción de sentido en el lenguaje ordinario es muy contextual. Muy contextual, ¿no? Luego dice Frege que hay expresiones que si están gramaticalmente bien formadas, tendrán un sentido, pero eso no quiere decir que tengan denotación. ¿Sí? O sea, si una frase es gramatical y está bien construida de manera gramatical, en una de esas tiene sentido, pero no necesariamente tiene denotación. Y él pone dos ejemplos, ¿no? Uno astronómico y el otro matemático. El astronómico que pone es la frase esta, dice el cuerpo celeste más distante de la Tierra. Dice, pues tiene sentido, pero es muy dudoso de que tenga denotación, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el cuerpo celeste de todo el universo más lejano a la Tierra? Pues a saber, ¿no? A lo mejor no hay tal, a lo mejor no existe. Y pone otro ejemplo interesante, dice, la serie que converge con menor rapidez. Dice, esa frase tiene sentido, pero ahí sí se puede matemáticamente demostrar que no tiene denotación. Ahí se puede poner un ejemplo muy sencillo. Fíjense, aquí vamos a poner una serie.
esto va convergiendo hacia el cero, porque un medio es más grande que un cuarto es más grande que un sexto, etcétera, ¿no? Entonces esto se va acercando, pero nunca llega al cero. El acercamiento es infinito, porque esta serie de pares, que es la que está aquí abajo, pues puede crecer indefinidamente, 12, 14, 16 y no tiene fin, ¿no? Entonces esta es una serie que converge o va hacia el cero, pero nunca llega. Pero pues podremos también poner esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra serie que converge más rápidamente hacia el cero que la de arriba. ¿Sí? Este va aumentando por dobles. Esta por pares. Y podremos poner otra que converja con mayor rapidez. Y así hay una cantidad infinita de series que todas van hacia el cero, pero no hay ninguna que diga, como dice Frege aquí, para cualquiera se puede encontrar otra que converja con mayor o con menor rapidez. Para cualquiera, ¿no? Y eso es matemático. Entonces si decimos la serie que converge con menor rapidez, pues entendemos qué se quiere decir, pero no tiene denotación. No hay una sola, no hay una única, digamos. No hay la que converja con menor rapidez que todas las demás, no hay ninguna. Son una cantidad infinita de series, y para cualquiera que me den, siempre se puede encontrar una que converja con menor rapidez, o con mayor rapidez también podría ser. Entonces dice, el aprender un sentido no nos asegura de que haya denotación. Bueno, entonces estas son todas las maneras en las que sentido, signo, sentido y denotación se conectan entre ellas mismas, ¿no? Es de lo que está hablando este párrafo. Pero sí hay frases que no tienen denotación, tienen sentido, como dice Frege, pero no tienen denotación, ¿no? Por ejemplo, cuando habla él de los personajes de las novelas, o de la literatura, o de ficción, o de mitología, dice, pues esos nombres tienen sentido, pero no tienen denotación, ¿no? Por ejemplo, tú dices Zeus, pues era el dios principal del Olimpo, ¿no? Ese es el sentido del nombre. Pero eso no tiene denotación. Y la denotación en este caso tampoco está dada por una imagen producto de la cultura. No, porque él va a distinguir más adelante entre signo, sentido, denotación e imagen. Y dice que todas esas son cosas distintas. Y normalmente las imágenes acompañan, dice Frege, al sentido, pero no hay que confundirlas ni con el sentido ni con la denotación, ¿no? Entonces, las imágenes. Estaría Jesucristo. No, Jesucristo parece que sí fue histórico, ¿eh? O sea, sí existió. O sea, sí existió, pero no hay una imagen concreta. Ah, ya. Ah, no, claro. Sí, no hay imagen de él. Bueno, nos hemos formado miles de imágenes. Claro. Pero pues yo creo que todas irreales, ¿no? Excepto una que reconstruyeron a partir de la Sábana Santa. Hay una que reconstruyeron a partir de ahí, pero qué tan real es también a saber, ¿no? Bien. Bueno, lo que sigue es, ya que reconocimos que hay signo, sentido y denotación, dice Frege, pues tenemos en el lenguaje los recursos para hablar de cualquiera de los tres, o de los tres. Podemos hablar de los signos, de los sentidos y de la denotación. Entonces, fíjense, dice Frege, cuando las palabras son usadas de manera habitual, de lo que uno pretende hablar es de su denotación. ¿Sí, no? Por ejemplo, en el discurso habitual, que es el que empleamos casi todo el tiempo, pues hablamos de las cosas, del mundo, de los objetos reales. Ese es el discurso directo. Por ejemplo, cuando decimos pero es fósforo, ¿no? Cuando decimos el hijo de María es Luis, digamos en la charla ordinaria, ¿no?
Nos estamos refiriendo a los objetos del mundo. Y ese es el discurso directo. O el discurso habitual. Bueno, entonces, en el discurso ordinario o habitual, hablamos de la denotación de las palabras, la denotación habitual. Ahora dice Frege, a veces queremos referirnos a las palabras o a sus sentidos. Y dice Frege, lo primero ocurre cuando queremos hablar de las palabras, cuando citamos las palabras de otro. Y dice Frege, en tal caso nuestras propias palabras designan las palabras pronunciadas por otra persona, y solamente estas últimas tienen su denotación habitual. Vamos a poner un ejemplo. Ahí estamos citando las palabras de alguien. Un tal Juan, decimos Juan dijo, y estas son las palabras que dijo Juan, así tal como las dijo, ¿no? Es decir, Juan emitió la oración, Luis me pegó. Y esto es lo que dice Frege, que aquí estamos mencionando las palabras, en este caso de Juan, y es tal como él las dijo, sin ponerle ni quitarle nada, ¿no? Estamos citando sus palabras. Entonces lo que dice Frege es que en ese caso entrecomillamos, y lo que está dentro de las comillas, ¿no?, se refiere a las palabras que dijo Juan. Y dice Frege, y solo las palabras, es decir, quien reporte esto, lo que está entre comillas se refiere a las palabras. Y déjenme leerlo como lo dice Frege. Dice, nuestras propias palabras, cuando sucede esto, ¿no?, cuando citamos las palabras de otro, dice Frege, en tal caso nuestras propias palabras designan las palabras pronunciadas por otra persona. O sea, esto que está entre comillas designa las palabras que pronunció Juan. Y dice Frege, y solamente estas últimas tienen su denotación usual. Es decir, estas son las que tienen su denotación usual. Pero cuando las dijo Juan, o sea, en el momento en el que él dijo esto, ¿no?, Luis me pegó, esas palabras tenían su denotación usual. Y cuando ya las reportamos de esta manera, es decir, cuando Juan las dijo, y él dijo en un momento dado, Luis me pegó, estas palabras tenían su denotación usual. Cuando las metemos en este reporte, lo que está entre comillas se refiere a las palabras y no a lo que dijo Juan. ¿A cuáles palabras? A las que están adentro de las comillas. Estos son signos que se refieren a signos. ¿Sí? Entonces, siempre que citamos, las palabras se refieren a palabras, son signos de signos. Y solo las palabras, estas en boca de Juan, tenían su denotación usual. Es decir, que cuando Juan lo dijo, en el momento en el que lo dijo, la palabra Luis se refería a un fulano, a alguien que fue el que le pegó, o supuestamente le pegó, ¿verdad? Porque es lo que él dijo. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que Juan lo dijo, la palabra Luis se refería a una persona.
Y esto se refería a la acción que ejecutó, de pegarle. Pero cuando hacemos este reporte, lo que está entre comillas, ya no se refiere a la persona Luis, se refiere al nombre. Y esto no se refiere a la acción de pegar, se refiere a las palabras me pegó, como palabras. Entonces esto que está entre comillas son signos de signos. Esto es el nombre de una oración. ¿De cuál oración? La que está dentro de las comillas. Y solo en el momento en el que Juan pronunció la oración, las palabras tenían su denotación habitual. Y dice Frege, eso siempre sucede cuando citamos las palabras de otro. Por ejemplo, entonces cuando ustedes escriben un ensayo y meten citas de autores, ahí están, son signos de signos lo que ustedes escriben, porque sus palabras no se refieren a la denotación usual de la oración que tomaron de un texto. Sus palabras se refieren a las palabras del libro. Y solo esas palabras tienen su denotación usual. ¿Que cuál es la del que las escribió? ¿No? Por ejemplo, imagínense que agarran un texto de Marx y leen la frase cuando él dice la religión es el opio del pueblo. Y ustedes están haciendo un ensayo de Marx y quieren citar esas palabras. Entonces, en un momento dado, en su texto, intercalan esto. Dicen, Marx dijo, los puntos, la religión es el opio del pueblo. Lo estoy escribiendo al revés. Bueno, cuando ustedes ponen eso en un ensayo, están citando esta oración de Marx. Y esto que está aquí escrito se refiere a una oración de Marx. Y solo la oración de Marx tiene su denotación usual, la que él escribió. Pero ustedes, como lo están citando, estos son signos de signos. ¿Sí? Esto se refiere a las palabras de Marx. Y solo las palabras que escribió Marx tienen su denotación usual. Entonces, siempre que uno cita las palabras de otro, hay que usar comillas. Y lo que está dentro de las comillas es el nombre de una oración o de una frase. Entonces, son palabras que se refieren a palabras. Por ejemplo, esta frase no se refiere a una acción. Se refiere a la oración Luis me pegó, como oración, como fragmento del español. Y solo cuando cuando Juan la emitió, y cuando Juan dice es que Luis me pegó, en ese caso, en la boca de Juan, esto sí tenía su denotación habitual. Es decir, la palabra Luis se refería a la persona que le pegó. Pero ya cuando lo citan así, estos son signos de signos, esto se refiere a la oración. Y lo mismo esta, ¿no? Y lo mismo siempre que citan ustedes, tienen que usar comillas para referirse a las palabras de los autores y las tienen que reproducir tal cual, con fidelidad, ¿no? No cambiar nada, ¿no? Hay que ponerlas tal como el autor las dijo. Porque estamos citando palabras. Entonces hay que ser fiel a las citas y no tergiversarlas, ¿no? No cambiar una palabra por otra. Incluso si se escribió con falta de ortografía. También, sí. Sí, fue de un escrito y el escrito iba con faltas de ortografía, pues uno la reproduce cuando hace la cita, claro. Sí, con todo y faltas, ¿no? Porque estamos citando las palabras de otro. Y si así las escribió, pues así van, ¿no?
O con errores de dicción, si fue el lenguaje oral, ¿no? Entonces este es el estilo directo. Es la cita directa. La cita directa. Otra manera de citar de manera directa, sin usar comillas, que ya la deben de conocer, es cuando ustedes están escribiendo un texto y quieren meter una cita un poco larga de un autor, lo que hacen es centrarla, o sea, meterla toda sangrada, así se ve, ¿no? De repente está el margen aquí y luego viene un texto más chiquito, ¿no? Esa es una cita. Cuando uno cita de esa manera ya no se usan las comillas, porque el mero hecho de sangrar toda la cita ya es el equivalente a entrecomillar, ¿no? Entonces la cita directa se hace o emitiendo entre comillas, o si es el lenguaje escrito, bueno, esto también es el lenguaje escrito, ¿no? Es entre sangrando el fragmento de cita, ¿no? Y lo centran en la página. Son dos maneras de citar. Y dice Frege, en tal caso, nuestras propias palabras designan las palabras pronunciadas por otra persona, y solamente estas últimas tienen su denotación usual. ¿Ok? Y dice, tenemos así signos de signos, pues sí. Estas palabras se refieren a palabras, estas que están aquí escritas se refieren a la oración que está entrecomillada. Son signos de signos, como dice Frege. Y por eso dice Frege, en este caso las palabras son puestas entre comillas en el lenguaje escrito. De modo que debe considerarse que toda palabra entre comillas no posee su denotación habitual. Pues no. Bueno, y luego viene el último recurso, ¿no? Dice Frege, cuando usamos discurso directo no entrecomillamos ni nada, es la manera habitual en la que hablamos o escribimos. Cuando queremos, eso es cuando hablamos de la denotación. Cuando queremos hablar de las palabras, usamos comillas o de los signos. Y cuando queremos hablar del sentido, usamos frases como estas, el sentido de, y metemos entre comillas, porque es el sentido de una palabra. Es como si digamos, el sentido del nombre propio Aristóteles es, o el sentido de la palabra Aristóteles es, y va el sentido, ¿no? Ese es, dice Frege, el recurso para hablar del sentido. Entonces, como tenemos esos tres elementos en el lenguaje, signo, sentido y denotación, el mismo lenguaje tiene los recursos para referirse al signo, que es la cita directa, a la denotación, que es el discurso directo o el discurso habitual, y al sentido, mediante frases del tipo el sentido de, y entrecomillamos lo que queremos, la frase de la que queremos dar su sentido, ¿no? Y dice Frege que hay otra manera de hablar del sentido, y es el discurso indirecto. Entonces fíjense, por ejemplo, en vez de decir esto, Marx dijo, la religión del opio es el pueblo, uno podríamos parafrasear la frase de Marx y usar discurso indirecto, y lo diríamos así. Por ejemplo, ese es discurso indirecto. Lo que queremos es agarrar el sentido que Marx le quiso dar a esta frase. Y aquí lo que queremos recuperar es el sentido de las palabras de Marx. Decimos, ¿qué quiso decir Marx con que la religión es el opio del pueblo? Pues que era la droga del pueblo. O lo que entontencia al pueblo, también podríamos decir, ¿no? Lo que enajena al pueblo. Se puede decir de varias maneras, ¿no? Tratando de recuperar el sentido de la frase y no tanto las palabras mismas de Marx, ¿no? Sino más bien aquí es como que lo que deseamos capturar es
¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo opio del pueblo? Y aquí sí hacemos cambios, ¿no? En el discurso indirecto no tratamos de recuperar las palabras tal cual se dijeron, sino más bien qué sentido se les quiso dar cuando se las dijo. Y entonces podemos parafrasear, ¿no? Tratando de recuperar el sentido. Entonces en el discurso directo, perdón, en la cita directa, las palabras se dejan tal como las dijo alguien, ¿no? O como las escribió. Y en el discurso indirecto, como que lo que tratamos de captar y de comunicar es el sentido de lo que la gente quiso decir. Entonces, a veces para expresar mejor el sentido, con más claridad, cambiamos algunas palabras. O lo decimos de otra manera. Entonces, aquí estamos hablando del sentido de lo que quiso decir Marx. Y aquí, de las palabras tal cual las dijo. Y aquí recuperamos el sentido. Y aquí las palabras mismas tal como las escribió en todo caso, ¿no? Y dice Frege, esto también se refiere al sentido. Entonces tenemos dos maneras de hablar del sentido, ¿no? O más bien de comunicar el sentido, ¿no? Una es con frases del tipo el sentido de, metemos entre comillas la frase y damos el sentido. Y la otra manera es con discurso indirecto, como este, en donde no tratamos de recuperar las palabras tal cual se dijeron, sino más bien qué es lo que quiso decir la persona cuando dijo esas palabras, qué es lo que quiso comunicar, cuál fue el pensamiento que quiso expresar. Entonces, a eso es a lo que llama Frege el discurso indirecto. Y dice Frege que aquí las palabras tienen denotación indirecta. Aquí abajo. Por ejemplo, si nada más déjenme acabar de poner otro ejemplo y ahorita por ejemplo, para esto, una expresión en discurso indirecto podría ser la siguiente, ¿no? Fíjense, esto podría ser discurso indirecto también con respecto a eso, ¿no? ¿Sí? Sobreentendiendo que el hijo de María es Luis, ¿sí? Que es el mismo. Entonces, una manera ahí de expresar eso en discurso indirecto podría ser este, ¿sí? Y esta frase se podría usar para quien quiera dejar en claro quién es Luis, por ejemplo, ¿no? No es lo que dijo Juan usó el nombre Luis, pero aquí estamos capturando lo que quiso decir, ¿no? Y si resulta que Luis es el hijo de María, esto sí puede estar expresando el sentido de lo que dijo de lo que dijo Juan, ¿no? Un poquito parecido a lo de aquí con cambiar en vez de opio del pueblo, la droga del pueblo, ¿no? Ahí en vez de Luis dijimos el hijo de María. Y esto es discurso indirecto también. Sí, perdón. Cuando usted dice, cuando dice Marx, dijo 2 puntos, y abajo, para la frase de Marx, máximo. Queremos dar el sentido de lo que quiso decir. Marx dijo que la religión, esos 2 puntos son necesarios de usar o ya no, en la palabra. No, ya no. Si aquí ya no son necesarios, ¿no? Porque todo esto es una sola oración que expresa un pensamiento completo de principio a fin. Bueno, arriba también es una sola oración, ¿no? Pero aquí estamos mencionando las palabras de alguien.
Uh-huh. En esta, ¿no? Uh-huh. Incluso podríamos prescindir de los puntos, ¿no? Porque las comillas ya son muy claras, lo podríamos dejar así también, ¿no? Y sigue siendo discurso, cita directa, perdón, de palabras, ¿no? Por las comillas. Uh-huh. Se sigue entendiendo. Pero también es correcto poner los dos puntos. Acuérdense cómo lo escribía, cómo está traducido esto en la nota a pie de página, ¿no? Si vuelven a leer cuando dice esto la nota, tiene los puntos, ¿no? Sí, podemos prescindir o dejarlos. Uh-huh. Y aquí sí no hay que ponerlos, sería un error meter dos puntos aquí, ¿eh? No son necesarios. Porque el que liga todo, ¿no? Dijo que, y esto es lo que introduce el discurso indirecto. Uh-huh. Esto es lo que expresa el pensamiento, ¿no? De Marx, ¿no? Esta es la cláusula subordinada, como dices, ¿no? Que también Frege las llama así, ¿no? Aquí la cláusula subordinada es que la religión era la droga del pueblo. Y esto está expresando el sentido de estas palabras. Uh-huh. Entonces aquí estamos mencionando las palabras de Marx y aquí su sentido, lo que quiso decir cuando emitió esas palabras. Uh-huh. Y lo mismo aquí, ¿no? Aquí estamos citando la frase tal como Juan la dijo, sin quitarle ni ponerle nada. Y aquí estamos reportando el sentido de las palabras que emitió Juan cuando dijo eso. ¿Sí? Esto expresa el sentido de esta oración. Uh-huh. Sí, es muy rico ahí el español, es muy rico. Bueno, son recursos de los lenguajes naturales, el inglés, el francés, el alemán, todos lo tienen. Bueno, Si tenemos discurso directo, cuando simplemente Juan dijo, Luis me pegó, ¿no? En el momento en el que él lo dijo, Luis me pegó, era discurso habitual o discurso directo. Esta es cita directa, esto es discurso indirecto. Sí, se puede decir de varias maneras eso, ¿no? El chiste es capturar el sentido de las palabras, ese es el punto del discurso indirecto, ¿no? Recuperar lo que se quiso decir, o el pensamiento que se quiso expresar. ¿Se acuerdan luego que, por ejemplo, Fox tenía su vocero y siempre decía lo que el presidente quiso decir? No sé si se acuerdan, ¿no? Porque era tan burro que decía cada burrada. ¿Sí? Bueno, sigue siendo. Lo que pasa es que ya no nos enteramos, sino muy esporádicamente de las burradas que dice. Como la última, ¿no? Que se echó ahí que hasta la Xochitl dijo, ya quítenle el Twitter o algo así, no sé si se acuerdan. Cuando dijo, salió todo enojado en un promocional. Cuando empezaba, ya que a Xochitl ya la habían postulado, pero ya tiene meses, ¿no? Fue muy al principio, cuando ya estaba postulada. Y dijo, salió todo enojado en la televisión, ¿no? En un promocional. Dice, quítenle las pensiones a los adultos mayores, bola de huevones, que se pongan a trabajar, pero a mí denme mi pensión. Entonces cada burrada que decía salía el vocero oficial. Lo que el presidente quiso decir fue que, y eso era discurso indirecto. Uh-huh. Sí, podríamos decir, la frase directa era, por ejemplo, tal, ¿no? Y de Fox, había que ponerla entre comillas. Luego salió el vocero diciendo lo que el presidente quiso decir fue que, y eso ya era discurso indirecto. Es como la diferencia que hay entre esto y esto. Uh-huh. Él era el que interpretaba según esto lo que el burro ese había querido decir. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy.